Shopping is hard, right? But there's a better way. Stitch Fix online personal styling makes it easy. I just give my stylist my size, style, and budget preferences. I order boxes when I want and how I want. No subscription required. And she sends just for me pieces. Plus outfit recommendations and styling tips. I keep what I love and send back the rest. It's so easy. Personal styling for everyone. Get started today at stitchfix.com/Spotify. That's stitchfix.com/Spotify. Año 1999. Un gran incendio en Palmira, Colombia, alertó a las autoridades. Pero no era un incendio cualquiera. Cuando consiguieron extinguir el fuego, descubrieron un cadáver en medio de las cenizas. A su lado se encontraron botellas de brandy, unas gafas y unos zapatos. ¿Quién habría dejado allí todo aquello? Y aún más importante, ¿sería el asesino del joven encontrado entre las cenizas? Con el análisis de estos objetos, se comenzó a cerrar el cerco para atrapar a Luis Alfredo Garavito, el monstruo de Génova. Bienvenidos a Criminología en Serie. Mi nombre es Alejandra Lavín y hoy os voy a hablar de Luis Alfredo Garavito, considerado uno de los asesinos más prolíficos de la historia, que violaba, torturaba y mataba a niños de entre 8 y 14 años. ¿Cómo llegó el monstruo de Génova a matar a 200 niños en Colombia, Ecuador y Venezuela? Lo descubrimos en este nuevo episodio de Criminología en Serie. Garavito nació el 25 de enero de 1957 en Génova, Colombia, una región afectada por las guerras civiles, la violencia y los cárteles de drogas. Era el mayor de 7 hermanos y tenían que soportar las palizas que les daba su padre, sobre todo con una correa. Garavito le tenía verdadero terror y cada vez que su padre llegaba a casa se escondía debajo de la cama. También su madre era objeto de humillaciones y palizas. Los abusos sexuales hacia Alfredo comenzaron a una edad muy temprana. Él recuerda que su padre le estaba bañando una vez y le tocó sus partes, aunque no recuerda ningún abuso más allá, aparte de esto por parte de él. En el colegio era blanco de burlas a causa de sus gafas y su apellido, y afrontaba este tipo de mofas bien o con timidez o bien con agresividad. A los 12 años y hasta los 14 estuvo abusando de él un amigo de su padre, abusando sexualmente. La manera en la que llevaba a cabo estos abusos era atando a Alfredo, después le quemaba con una vela y le mordía las nalgas y el pene. A causa de esto, Garavito tenía daños permanentes por los mordiscos y las quemaduras. Cuando Garavito contaba con 13 años, la familia se mudó a Trujillo, pero Garavito no se libró de los abusos sexuales, y esta vez serían por parte del sacerdote del pueblo. Al poco de esto comenzó a sentir atracción hacia adolescentes y niños pequeños y decidió experimentar tocando a sus hermanos. En una ocasión les desnudó, les acarició y a partir de ese momento lo empezó a hacer mientras ellos dormían. También intentó abusar de un menor en una estación de tren y fue arrestado. Su padre le echó de casa, recriminándole que tenía que haber abusado de una mujer y no de un varón. A pesar de sus tendencias homosexuales, sí que llegó a tener relaciones con mujeres e incluso él en entrevistas posteriores ha reconocido que sí que se siente atraído por mujeres. Pero no le satisfacían las relaciones sexuales con ellas. No conseguía tener una erección. Sin embargo, con los niños y adolescentes sí. A los 18 años ya era alcohólico y de hecho acudía a las reuniones de Alcohólicos Anónimos. Sin embargo, de poco le servía, ya que después de las reuniones se emborrachaba e iba a los parques a comprar favores sexuales de los menores. Le resultaba complicado conservar un trabajo, ya que era de trato difícil y podía llegar a volverse muy violento si se sentía menospreciado por sus jefes. A los 23 años solicitó ayuda psiquiátrica y le diagnosticaron una depresión reactiva. Había intentado suicidarse y manifestaba que su vida no valía para nada. La depresión reactiva se produce como respuesta a un acontecimiento negativo de la vida de un sujeto y no tiene por qué brotar inmediatamente después del acontecimiento desencadenante,
En el caso de Garavito es claro que se manifestó años después de dicho acontecimiento. A finales de 1980 comenzó a raptar niños con intención de abusar de ellos y torturarles. Les torturaba con cuchillas de afeitar, velas y encendedores. Les mordía los genitales, les quemaba las nalgas, los violaba y después los soltaba. Vemos que este modus operandi es casi exacto a cuando el amigo de su padre le violaba con 12 años. Garavito tenía una agenda para apuntar los abusos en la que anotaba los sitios a los que iba, los hoteles en los que se alojaba y la edad de los niños de los que abusaba. De 1980 a 1992, la cifra ya ascendía a 200 víctimas de violación. Comenzó a experimentar con ritos satánicos, dejando atrás el cristianismo y entregándose a su verdadera naturaleza. Sus palabras textuales fueron: quería hacer un pacto con el diablo para poder obtener dinero. Con un libro de magia negra, aprendió a manejar una tabla ouija. Supuestamente vendió su alma al diablo, y en el momento en el que lo hizo, escuchó una voz. Se movieron las cortinas, y esta voz le preguntó qué quería. Él contestó que quería dinero y poder. En octubre de 1992, estando en Cali, afirmó que fue poseído. En ese momento, se movió hasta Jamundí, entró a una tienda y compró cigarrillos, una cuerda, un cuchillo y una botella de brandy. Después de esta compra, acudió a un parque, donde vio a un niño. Se acercó a él y le ofreció dinero. Le llevó a un lugar despoblado y le violó. En ese momento, pasaron por su mente todas las imágenes de los abusos que había sufrido y apuñaló al niño hasta la muerte. A partir de entonces, tendría el mismo modus operandi. Secuestraba a niños o adolescentes mendigos o trabajadores. Les ofrecía dinero o algún trabajo para llevarles a lugares apartados. Les ataba y les hacía andar en círculos hasta que se cansaban, mientras él les decía que les iba a matar. Al principio les asesinaba de una puñalada en el corazón mientras les violaba. Más tarde se dio cuenta de que le producía más placer apuñalarles en las manos, los glúteos y los riñones para producirles dolor, pero para que no muriesen desangrados. Finalmente les degollaba mientras les violaba. Una vez muertos, decapitaba a los jóvenes con un machete y les amputaba los genitales, para después dejarlos dentro de sus propias bocas. Aquí podemos observar que hay una humillación y una deshumanización tremenda hacia los muchachos. Durante estos asesinatos se bebía una botella entera de brandy y fumaba de forma compulsiva. En 1993, los ataques se volvieron todavía más sangrientos. Les abría el abdomen mientras estaban vivos, hacía un corte lo suficientemente grande para sacar sus intestinos, pero no demasiado como para matarlos. Garavito dejó a pocas víctimas con vida. En particular hubo 8 niños a los que liberó, no sin antes cortarles el dedo pulgar de uno de los 2 pies, porque había oído en algún sitio que si se asesina a alguien da suerte quedarse con el dedo pulgar. Ya en 1994, las desapariciones en Génova, Jamundí y sitios cercanos alertó a las autoridades. Algunos restos fueron encontrados con señales de tortura, pero las primeras investigaciones no dieron ningún resultado. En 1998 encontraron 13 cadáveres de menores de edad en una fosa común en Pereira. La gravedad de este hallazgo convenció a las autoridades de que estaba ocurriendo algo bastante serio. Y 5 días más tarde,
en Marsella, se encontraron otros 13 cuerpos. Incluso Amnistía Internacional, la ONU y el Parlamento Europeo enviaron misiones para seguir el caso. En estos hallazgos poco más se encontraba, aparte de los restos óseos, a causa del clima, los animales y los insectos. En un principio se barajaron varias posibilidades para que se hubiesen cometido los asesinatos, como la existencia de rituales satánicos cometidos por varios sujetos, venganzas entre sicarios adolescentes, y también se contempló la posibilidad de que fueran víctimas del tráfico de órganos. La venganza entre sicarios se descartó enseguida, ya que algunos menores muertos eran demasiado jóvenes para estar relacionados con esta clase de delitos. Seguimos en el año 1998 y se empiezan a atar cabos. Se empezaron a dar cuenta de que los restos siempre se encontraban en los mismos lugares y además siempre tenían sogas al cuello y habían sido torturados. Además, siempre se encontraba una botella de la misma marca de brandy y un montón de cigarrillos. En este momento la cifra ya ascendía a 100 cadáveres. Los análisis a los restos dilucidaron que los niños eran de clase social baja, por su desnutrición y porque sus dientes no habían recibido nunca ningún tratamiento. Los detectives encargados del caso incluso pidieron ayuda al FBI para adquirir documentos sobre este tipo de criminales en serie. En una ocasión, una funcionaria mencionó a los investigadores que hubo 3 años antes una orden de captura para un tal Luis Alfredo Garavito Cubillos, por violación y asesinato de un menor. El cuerpo apareció decapitado y tenía sus propios genitales en la boca. Sin embargo, no había pruebas de su culpabilidad. Vamos a viajar a Palmira. Estamos en febrero de 1999 y tras asesinar a un menor, Garavito se quedó dormido en unos matorrales al lado del cadáver. Uno de sus cigarrillos formó un gran incendio. Salió vivo, pero con quemaduras de segundo y tercer grado en su brazo izquierdo, una pierna y parte de la espalda. El cadáver fue hallado en medio de las cenizas, junto con botellas vacías, unas gafas y unos zapatos. Garavito había huido del lugar a causa de las llamas. Una vez se analizaron estos objetos, uno de los zapatos tenía un desgaste inusual en el tacón derecho, como si el sujeto cojeara. Coincide con que años antes, Luis Alfredo se había roto una pierna huyendo después de haber abusado de un menor. Los puntos de apoyo de los zapatos decían que los pies eran más pequeños que el número correspondiente. Esto llevó a los investigadores a calcular que la altura del sujeto sería entre 1,63 y 1,67. Con respecto al análisis de las gafas, se supo que el individuo tenía una afección que se acentúa con los años, por lo que dilucidaron que tendría de unos 40 a unos 45 años de edad. Con todos estos datos en la mano, pasaron a mirar los archivos de pedófilos, que en ese momento eran 5.200 pedófilos en Colombia en los últimos 10 años. Descartaron los que involucraban a niñas y la cifra bajó a 1.600. Cuando descartaron a los menores de 42 años, quedaron 95. De esos 95, 45 medían entre 1,63 y 1,67. Finalmente compararon los lugares registrados de los sospechosos y los lugares de los cadáveres. Quedaron por fin 25 nombres. Un detective llamado Aldemar Durán había trabajado en un crimen en 1996, un crimen con unas características similares a los que estaban ocurriendo en Colombia, y hubo un detenido por el asesinato de un menor de 12 años. Ese detenido era Luis Alfredo Garavito. Sin embargo, el 16 de diciembre de 1998, la policía de Pereira afirmaba haber atrapado al asesino, un tal Pedro Pablo Ramírez García. Todo coincidía, tenía antecedentes por abuso de menores desde los 80, cojeaba y medía unos 65. Por si no fuera poco, un menor de edad le reconoció por abusar de él. Pero ¿qué pasó? Que mientras Pedro Pablo estaba detenido, fueron asesinados otros 4 niños más.
El detective Durán seguía pensando que Garavito era el asesino, por lo que fue a visitar a una de sus hermanas. La hermana dijo al detective que hacía semanas que no veía a Luis y que la última vez había dejado en su casa una bolsa y le había dicho que no la tocase. Esa bolsa contenía recortes de periódico sobre los crímenes y las libretas donde había apuntado los lugares en los que había estado. También había un justificante bancario a nombre de una exnovia, por lo que el detective decidió visitar a la exnovia. En casa de esta encontraron más recortes de periódicos, fotos familiares, libros de medicina alternativa, de religión, de esoterismo y de satanismo, además de sogas, lubricantes, 2 cuchillos y un montón de billetes de viaje que coincidían con los lugares de los crímenes. El 22 de abril de 1999, la policía de Villavicencio recibió una llamada. Una mujer denunció que un niño estaba intentando escapar, semidesnudo, de un hombre que había intentado violarlo. El hombre parece ser que le había intentado engañar para ir a un sitio apartado. La policía había estado registrando la zona, pero no dieron con el agresor. Sin embargo, mientras el niño y su madre iban en el coche policial hacia la comisaría, se toparon con un hombre delante del coche que andaba cojeando. El niño inmediatamente le reconoció y lo detuvieron. Al principio Garavito no quiso reconocer nada e incluso se identificó con un nombre falso. El 28 de octubre de 1999 en Villavicencio, la fiscal presentó un folio de 118 niños asesinados. Garavito seguía sin declararse culpable, pero Aldemar Durán conversó con él. En ese momento Garavito pidió permiso para rezar. Se arrodilló, estuvo rezando, de nuevo se sentó en la silla y confesó. Sus palabras fueron: «Yo les quiero pedir perdón por todo lo que hice, y voy a confesar. Sí, yo los maté, y no solo eso, maté a otros más». Confesó en un principio 142 asesinatos, que llevaba contabilizados en una libreta a base de rayas. También tenía un calendario donde anotaba las fechas y los nombres de los menores. Dio información sobre los cuerpos no encontrados y tenía memoria fotográfica, por lo que ni siquiera fue necesario que acudiera a las escenas, ya que recordaba todo con una claridad impresionante. Finalmente, la cifra ascendió a 192. Él mismo ha confesado en entrevistas posteriores que llegó a asesinar a 200 niños. Incluso traspasó fronteras y asesinó en Ecuador y Venezuela. En los últimos asesinatos, su sadismo fue en aumento, como es lo normal en los asesinos en serie. Ya hemos comentado alguna vez que tienden a evolucionar en su conducta para satisfacer sus fantasías, cada vez más sádicas en este caso, ¿no? Después de atarles, les golpeaba el estómago, el pecho, la cara y la espalda. Les quemaba con cigarrillos, les daba puñetazos en los riñones y las costillas hasta romperlas. Con un machete, un destornillador o un cuchillo, desmembraba los dedos de la mano, los ojos y las orejas. Y ya hemos comentado que mientras les violaba, les degollaba para luego decapitarles y amputarles los genitales. Se encontraron entre los trofeos ropa interior de las víctimas y sus carnés del colegio. Luis Alfredo Garavito fue condenado a 1853 años. Sin embargo, la cadena perpetua no existe en Colombia, y sí la denominada unificación de penas, que consiste en que cuando un reo está condenado por múltiples sentencias no son acumulables y se aplica el delito más grave. En el caso de Garavito, 40 años. Colaboró con la justicia y pidió un juicio anticipado. Esto, sumado a su buen comportamiento, consiguió más o menos la mitad de la pena. Esto significa que saldrá en 2023, con 68 años de edad. Actualmente está cumpliendo condena en la prisión de máxima seguridad de Valledupar, en Colombia. Se encuentra aislado
del resto de la población carcelaria, ya que seguramente sería asesinado inmediatamente si no fuese así. Los violadores, y en particular los violadores de niños, no están bien vistos en una prisión. Por eso le tienen que tener bastante vigilado. Habilitaron un almacén en la prisión, solo para él, en el que incluso tiene más ventajas que los demás presos. Tiene mucho espacio, un teléfono durante 4 horas al día y permiso para pasear por áreas verdes acompañado de un guardia. A día de hoy todavía hay 20 cajas con restos óseos sin identificar. Asesinó a más de 200 niños en un periodo de 6 años y medio, una media de, digamos, 3 asesinatos al mes. Desde que está preso, Garavito ha concedido 2 entrevistas, una en 2008, donde da detalles de los crímenes, habla de su rehabilitación y de que se siente preparado para vivir en la sociedad. Explica, con toda tranquilidad y todo detalle, cómo conseguir llevarse a un niño de, por ejemplo, un centro comercial o una plaza, ¿no? Diciendo que si la persona es complaciente, consigue llevarse al niño. También dice que no se considera un violador, que él no violó a nadie, poniendo la excusa de que tiene disfunción eréctil. Esto se sabe que es falso, ¿de acuerdo? No conseguía erecciones con mujeres. Con los menores y los adolescentes sí. Además, las declaraciones de los supervivientes coinciden casi palabra por palabra en que les lamía todo el cuerpo, les mordía y les golpeaba, y les obligaba a realizarle felaciones, además de hacérselas él también a los niños. También afirmó que si solo había huesos en los restos encontrados, que era imposible que se supiera si habían sido violados y torturados. Afirma ser una persona muy distinta y dice que no va a colaborar más, que si dijo dónde estaban los cuerpos era para que pudieran dar cristiana sepultura a los niños, pero que de dar más datos los dará cuando salga de prisión. La segunda entrevista fue con Jon Sistiaga en 2016 para el programa Tabú, entrevista que desde luego os voy a compartir por Twitter porque es digna de ver. En esta entrevista sí reconoce haber violado a los menores y afirma no saber por qué mataba, aunque habla del placer que suponía para él el descuartizar y decapitar a los menores. Afirma que no planeaba los crímenes, que no buscaba a los menores y que las cosas iban surgiendo, sin más. Que sí que guardaba los recortes de los periódicos, pero que guardaba los periódicos, que no guardaba los recortes en concreto sobre los crímenes. En esta segunda entrevista también afirma que está rehabilitado y que se arrepiente. Cuando Jon le menciona los calificativos con los que se refieren a Garavito, él dice que es denigrante que le llamen así. Y cuando se acaba la entrevista, le dice a Jon que les dé recuerdos a sus hijos. Escalofriante. No hay ninguna duda de que los crímenes de Garavito, de adulto, están relacionados con los abusos tanto físicos como sexuales que sufrió de niño y adolescente. Si nos damos cuenta, los golpes, los mordiscos y las quemaduras que él sufrió las reprodujo en sus víctimas. De hecho, la edad de los niños se enmarcaba más o menos en el momento en el que él lo sufrió. Era una manera de desahogar la frustración que sentía a causa de estos abusos, incluso de hacer sentir, entre comillas, a sus víctimas lo que él mismo sufrió. Una manera de no ser él el único. Una víctima de este tipo de agresiones sufre baja autoestima, desconfianza en uno mismo, disfunciones sexuales, agresividad y depresión. Todos estos rasgos les presentaba Garavito. Recordemos cuando le habían diagnosticado depresión, se había intentado suicidar y afirmaba que su vida no valía para nada. Fue diagnosticado con psicopatía. Era un asesino claramente organizado. Era metódico, anotaba los crímenes
se llevaba trofeos, no mostraba arrepentimiento ni empatía, ocultaba los cadáveres y se disfrazaba continuamente para que no lo reconociesen. También se muestra como un hombre confiable y amable, rasgo típico de un psicópata cuando aprende a mimetizarse con el entorno de lo socialmente aceptado. De hecho, no se mostró nervioso ni intranquilo en la detención ni durante el juicio. Era muy inteligente y planeaba sus crímenes hasta el punto de que secuestraba a niños de clase baja, ya que para las autoridades pasaban más desapercibidos que si eran de familias con dinero. También era muy mentiroso y muy manipulador. Intentó convencer al jurado de que escuchaba voces para que no le condenasen a prisión. Sin embargo, no tenía rasgos psicóticos. Luis Alfredo Garavito es un hombre narcisista, sádico, impulsivo y calculador, que, en mi opinión, tiene predisposición de volver a asesinar. Y esta es la historia de uno de los asesinos en serie más prolíficos, del monstruo, de la bestia, como le conocen en Colombia, de un psicópata sádico que arrebató la vida a 200 niños, que tuvo aterrorizada a media Colombia durante años y que saldrá de prisión en 2023. Según planteó Vicente Garrido una vez, ¿un asesino en serie se rehabilita? No estamos dispuestos a correr el riesgo. Muchas gracias por escuchar este último episodio de la primera temporada de Criminología en Serie. Espero que os hayan gustado todos y cada uno de los episodios y espero también vuestros comentarios sobre el podcast en Twitter en @crimenserie. También os invito a que me escribáis y me digáis sobre qué caso o qué asesino queréis saber más en la segunda temporada. A lo largo de la semana subiré curiosidades y fotografías sobre el caso de Luis Alfredo Garavito, el monstruo de Génova. Soy Alejandra Lavín, esto es Criminología en Serie y os espero de nuevo en 2023.